Por último, vamos a ver cómo aplicar todos estos casos de factoreo para poder expresar a un polinomio de forma factorizada, ¿sí? En general, cuando nosotros factorizamos un polinomio, lo que tenemos que hacer es aplicar todos o la mayoría de las herramientas que hemos visto de manera separada hasta ahora. Entonces, vamos a repasar esas herramientas que vimos de manera separada hasta ahora. El primer caso que vimos fue extraer factor común. Decíamos, si teníamos dentro de los coeficientes un factor en común, ¿sí? O también dentro de la variable había potencias en común, entonces podíamos sacar como factor el coeficiente que tienen en común todos los términos del polinomio y la variable al menor exponente que se presente, es decir, en este caso a la x. Entonces nos quedaba factor común de, y lo que teníamos que hacer era a cada uno de los términos del polinomio dividirlo por el factor en común. Entonces tenemos acá a por x a la n dividido a por x, a dividido a se nos cancelan, me queda 1, y x a la n dividido x me queda una x a la n menos 1. Por otro lado, en el segundo término de este polinomio, si divido a por a me queda 1, positivo, x a la n menos 1 dividido x se baja un exponente, es decir, esto me queda x a la n menos 2. Y en el último término tengo a por x dividido a por x me queda 1. Bien, entonces al extraer factor común lo que hacemos es, si sacamos factor común de la variable, le bajamos un exponente o tantos exponentes como saquemos en común a cada uno de los sumandos del polinomio, y al sacar factor común de los coeficientes lo que hacemos es, lo que tenemos de resultado aquí adentro es la división del coeficiente de cada término por el factor que saquemos en común. Luego vimos factor común por grupo, que es el caso en el que haya factores en común, pero no entre todos, sino de a grupos. Entonces lo primero que teníamos que hacer era al polinomio agruparlo de manera que los diferentes grupos queden con el factor que tienen en común. En este caso, fíjense que tenemos acá a por x a la n, acá a por x, y acá b por x a la n menos 1 y b. Por lo tanto, podríamos agruparlos de manera que me queden los términos con el coeficiente a por un lado y los términos con el coeficiente b por el otro. Entonces vamos a agrupar a por x a la n más a por x más los otros dos términos b por x a la n menos 1 más b. Entonces, una vez que los agrupamos, a cada uno de esos grupos le sacamos su factor en común. En el primer grupo tenemos el coeficiente a en ambos términos y tenemos además la x a la 1 aquí, o sea, y acá la x a la n. Podemos sacar factor común, x al menor exponente también. Entonces nos queda a por x, factor común de, nuevamente, ¿qué pongo acá adentro? La división de cada uno de los términos del polinomio dividido el factor que estoy sacando en común. Es decir, a por x a la n dividido a por x, me queda a dividido a es 1, x a la n dividido x, se baja un exponente, es decir, acá me queda 1 por x a la n menos 1. En el otro término es a por x dividido a por x, me queda un 1. Bien, y acá ya sacamos factor común del primer término. Vamos al segundo término, nos fijamos qué es lo que tiene en común cada uno de los sumandos. En este caso es el coeficiente b, por lo tanto voy a sacar b factor común de x a la n menos 1 más x a la n menos 1, porque hago b por x a la n menos 1 dividido b, se cancela el b y me queda solamente la x, y acá me quedaría más b dividido b, 1. Fíjense que acá, cuando sacamos factor común, este binomio está en los dos sumandos, que los sumandos son este y este. Por lo tanto, puedo volver a extraer, y ahora voy a extraer todo este binomio que está
multiplicando a cada uno de estos dos términos. Entonces, voy a sacar el binomio x a la n menos 1 más 1, factor común de a por x más b. Luego el polinomio p de x queda factorizado de esta manera. Por otro lado, vimos la suma y resta de potencias de igual exponente. Vimos que si nosotros teníamos una resta de potencias de igual exponente y ese exponente es par, entonces los divisores van a ser x menos a por x más a. Entonces allí aplicábamos la regla de Ruffini, dividíamos y podíamos encontrar el polinomio factorizado. Luego vimos que si n es impar, y teníamos una resta, entonces encontrábamos un divisor que era x menos a. En el caso de la suma, si n era impar, ¿sí? Si la potencia es impar y hay una suma, entonces un divisor era x más a, aplicamos la regla de Ruffini y lo transformamos en una multiplicación, mientras que si vimos que si teníamos una suma y la potencia era par, no podíamos encontrar divisores de la forma esta que estábamos buscando, por lo tanto no podíamos utilizar esta herramienta para poder factorizar al polinomio. Bien, por otro lado, vimos la diferencia de cuadrado. Vimos la diferencia de cuadrado, es decir, sí, que la diferencia de cuadrado en definitiva es un caso particular de la potencia de igual base, pero en definitiva es un poco más simple, dado que si yo tengo un polinomio en el que tengo la variable expresada al cuadrado menos un término independiente expresado al cuadrado, yo lo puedo escribir de su forma factorizada como x más a por x menos a. Hay que tener en cuenta que si yo no me acuerdo la diferencia de cuadrados y aplico suma y resta de potencias de igual exponente, en el caso de la resta con n par, fíjense que tengo los dos divisores, y si divido este polinomio con la regla de Ruffini voy a encontrar que el resto es 1, por lo tanto queda expresado de esta manera. Bien, por otro lado vimos el trinomio cuadrado perfecto, es decir, cuando nosotros teníamos un polinomio expresado de la forma x cuadrado más 2a por x más a al cuadrado, teníamos un trinomio cuadrado perfecto, podemos expresar a este polinomio como x más a al cuadrado, y en el caso en el que tenga una resta acá, es decir, p de x igual a x cuadrado menos 2a por x más a cuadrado, entonces al polinomio lo puedo escribir de la forma x menos a al cuadrado. Por último, vimos el cuatrinomio cubo perfecto, es decir, si tenemos ahora un cuatrinomio de la forma x cubo más 3 veces x cuadrado por a más 3 veces x por a al cuadrado más a al cubo, entonces al polinomio lo voy a expresar como x más a al cubo. En el caso en el que yo tenga resta, es decir, si yo tengo un cuatrinomio cubo perfecto de la forma x al cubo menos 3x al cuadrado por a más 3x por a al cuadrado menos a al cubo, entonces en este caso el polinomio puede expresarse como el cubo de la diferencia entre x menos a. Había que tener cuidado, y lo vimos en un ejemplo, que no solamente cada uno de los términos tiene que respetar esta forma, ¿sí? Sino que también tienen que respetar los signos. Es decir, cuando yo tengo una resta, tengo que tener uno positivo, uno negativo y uno negativo en cada uno de los cuatro términos. Eso fue lo que vimos en todos los videos anteriores, y ahora lo que nos quedaría para que ustedes puedan empezar a trabajar es sacar factor común a un polinomio cualquiera. ¿Y cómo tendría que hacer
para factorizar un polinomio. Esto puede variar y ustedes pueden utilizar la forma en la que les parezca más conveniente, pero en general los pasos a seguir son los siguientes. Primero busco si el polinomio tiene factores en común. Si los tiene, saco todos los factores que pueda sacar en común y me fijo en el polinomio que me quedó una vez que saqué los factores en común. Reviso si ese polinomio que me quedó no puedo continuar sacando factores comunes o si no puedo agruparlo de manera tal que pueda sacar factor en común por grupo. Si lo puedo hacer, lo hago. Una vez que haga todos y saque todos los factores en común o agrupe de manera en la que yo pueda sacar todos los factores en común por grupo, analizo si los polinomios que me quedaron ahora no corresponden a algún caso notable, es decir, a alguno de los casos que hemos visto, si no es trinomio cuadrado perfecto, si no es diferencia de cuadrados, si no es potencia de igual exponente, o si no es un cuatrinomio cubo perfecto, etc. Y lo aplico. ¿Cómo sé que está terminado? Y un polinomio factorizado, recuerden que es un polinomio que está expresado como el producto de polinomios primos. Entonces tendría que analizar que me quede el polinomio como un producto y que esos polinomios que me queden dentro del producto sean primos. Es decir, no puedan dividirse más que por el mismo. ¿Cómo me doy cuenta qué aplicar en cada caso? Una de las preguntas que siempre nos hacen. Eso uno se da cuenta, estos pasos que nosotros les damos son una guía para que se empiecen a dar cuenta, pero en realidad uno se empieza a dar cuenta y a revisar estos casos particulares practicando, practicando y practicando. Por lo tanto, les recomiendo que si bien en esta guía, como ya les hemos explicado, les damos solo 10 ejercicios, trabajen con los casos también que tienen en la guía 0, que ya la tienen disponible de las veces que nos hemos visto en clase, y practiquen y hagan muchos casos de factorización de polinomios. Bueno, veamos ahora entonces cómo factorizar un polinomio. Supongamos que tengo este polinomio, a donde lo primero que tengo que analizar es si existen factores en comunes. Me fijo que analizo que aquí entre los coeficientes tengo un 4, un 2, un 4 y un 2, por lo tanto existe el factor en común, es decir, el divisor de todos los coeficientes, que es 2. Bien, saco entonces el 2 como factor común y me fijo cómo me queda el polinomio cociente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir cada uno de los términos del polinomio dividido 2. Me va a quedar menos 4x cubo dividido 2. Hago menos 4 dividido 2, me queda menos 2. X cubo, no tenemos x, por lo tanto queda tal como está. En el otro término tengo menos 2 dividido 2, menos 2 dividido 2 es menos 1, x cuadrado tal como está. Más 4x dividido 2, más 4 dividido 2 me queda más 2, x dividido 1, x, más 2 dividido 2, más 1. Bien, una vez que sacamos factor común, vuelvo a analizar y veo que en esto no podemos sacar, en este polinomio no podemos sacar más factores en común entre todos, pero sí podría agrupar, porque acá tengo un término que tiene x cubo, un término que tiene x cuadrado, es decir, tienen la x en común. ¿Sí? Entonces, voy a agrupar de esa manera, a ver qué nos queda. Voy a agrupar. El 2 está multiplicando a ambos grupos, le voy a poner el corchete para que no se pierdan. Entonces voy a agrupar, esto me queda menos 2x cubo menos x al cuadrado más 2x más 1. Bien, entonces aquí, en este primer grupo, saco factor común, ¿quién? Y tengo el menos que está en ambos términos. O sea que podría sacar factor común
un menos 1. Y por el otro lado tengo acá x cubo y acá x al cuadrado. Saco en factor común la x al menor exponente, x al cuadrado. Bien, ¿y qué resultado me queda aquí? Menos 2 dividido menos 1 más 2. X cubo dividido x cuadrado me queda x elevado a la 3 menos 2, 1. Menos x cuadrado dividido menos x cuadrado, menos dividido menos me queda más. X cuadrado dividido x cuadrado, 1. Bien, y el otro término, fíjense que nos quedó este igual a este. Entonces acá lo voy a escribir tal como está, 2x más 1. Bien, entonces acá tengo todo este binomio que está en ambos términos de la suma, que es, acá tengo los dos términos. Por lo tanto voy a sacar como factor común 2x más 1. Entonces me queda 2 por el nuevo factor común, que es 2x más 1, hago este término que es menos x al cuadrado por 2x más 1 dividido 2x más 1. Es decir, le saco el x más 1 y me queda menos x al cuadrado. Tengo luego este término que es 2x más 1 dividido 2x más 1 me queda más 1. ¿Bien? Por lo tanto, fíjense que me queda de esta manera expresado el polinomio en el producto de tres polinomios. Ahora, ¿son primos? Y esto es un término independiente. Este polinomio parecería ser primo. Este polinomio no parece ser primo. Fíjense, si yo le cambio el signo, si yo saco el menos acá factor común, es decir, acá me queda, voy a sacar un menos factor común aquí, saco el menos 1, factor común de, cambio el signo, es decir, x cuadrado menos 1. Y acá, ¿qué tengo? X cuadrado menos 1, estoy en el caso de diferencia de cuadrados. Entonces, voy a reescribir esto, 2 por menos 1 es menos 2, 2x más 1, y por el otro lado me queda x al cuadrado menos 1, y acá lo que voy a aplicar acá es diferencia de cuadrados. Luego, al aplicar diferencia de cuadrados, esto me va a quedar expresado como menos 2 por 2x más 1 por, dijimos, si teníamos una diferencia de cuadrados, yo lo puedo expresar como x menos 1 por x más 1. Bien, ahora sí, el polinomio está factorizado como el producto de polinomios primos. Bien, ahora para que ustedes practiquen, lo que vamos a hacer es invitarlos a que resuelvan la guía que tienen adjunto con 10 ejercicios. Dentro de esos ejercicios van a tener uno que está resuelto completamente, a donde aplicamos varios casos para factorización, y luego van a tener ejercicios para resolver ustedes, y como todas las semanas les vamos a pedir que suban uno de esos, que es el único que no tiene respuesta, resuelto, ¿sí? Entonces los esperamos. Recuerden que en el foro pueden consultar todas las dudas que tengan. Estamos disponibles para ayudarlos en este proceso. Bueno, nos vemos hasta la próxima semana.